Bienvenidos hermanos y amigos. Continuamos con este importantísimo estudio acerca de la unidad. Gracias por acompañarnos con esta serie que iniciamos esta semana. Y vamos a hacer un resumen del estudio anterior en el cual habíamos usado como texto central el Evangelio de Juan, capítulo 17, aquella oración antes de la partida de nuestro Señor y que en especial Él hizo por la unidad de los apóstoles y la futura unidad también de nosotros. Nos hablaba acerca de la unidad entre Él y su Padre. Y en el estudio pasado hacíamos la pregunta de que qué unía a los apóstoles y qué debe unir a los discípulos. Y la contestamos diciendo que nos une la fe, que viene por el oír la palabra de Dios, y recordábamos las palabras del apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1 versículo 17, y lo comprobábamos ahí en el contexto del capítulo 17. También veíamos que Jesús en esa oración habló de muchas cosas. Básicamente, hermanos, resumiendo, la enseñanza de Jesús nos lleva a conocer la gloria, el nombre y el amor de Dios, para que viviendo en la unidad, comunión entre Jesús y su Padre con nosotros, hagamos las obras, o seamos obedientes y demos los frutos. Básicamente esa era la enseñanza de nuestro Señor. También veíamos que la palabra de Dios nos santifica. El Señor decía: santifícalos en tu palabra es la verdad. Así Dios se une a nosotros para alcanzar la perfecta unidad y la vida eterna. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El estudio de hoy lo hemos titulado Aspectos de la unidad, pero antes de continuar, quiero que recordemos el versículo 8 del capítulo 17, y decimos que de esta manera pasamos de simpatizantes a discípulos convertidos. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, la palabra de Dios puede venir a nosotros, pero si no la recibimos o no llegamos con ella a conocer realmente a Dios, como decía el Señor ahí en Juan, al Padre y al Hijo, es imposible realmente estar unidos a Él. Y entonces vamos a continuar y en esta oportunidad vamos a usar, de aquí en adelante vamos a usar sobremanera la carta a los Efesios. En un estudio pasado decía yo que la carta a los Efesios es la carta de la iglesia. Es maravillosa esta carta, nos habla de todos los aspectos de la iglesia, del plan de Dios para salvación y de todo lo más importante que es la iglesia en ese plan de Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en Efesios capítulo 1, y vamos a ver el capítulo 1 básicamente, y acompañado con otros textos del apóstol, y vamos a mirar Efesios 1, 9 y 10, y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estos dos versículos están en el centro de la primera enseñanza de este capítulo, que son las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales en Cristo, que están desde el 13 hasta el 14. Pero, y es muy parecido a lo que decíamos en Juan, porque dice que Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. A Él le plació, le bien plació, era su beneplácito, y se había propuesto, el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tremendo, hermanos, esta gran bendición, y es muy parecido a lo que decía el Señor allá en Juan, que Él nos dio a conocer la voluntad de su Padre, y que la debemos recibir, la debemos conocer y entender que Él salió
del Padre y que su palabra es verdadera para salvarnos. Entonces vamos a mirar, como decíamos, estas bendiciones espirituales que están en estos versículos. Y lo que estamos tratando de hacer entender, hermanos, es que no podemos estar unidos con Dios, porque si no estamos unidos con Dios, pues menos vamos a estar unidos entre nosotros aquí en la tierra. Entonces no podemos estar unidos con Dios si estas cosas no se cumplen en nuestras vidas. Y dice el contexto en el versículos 4 y 5, en Él nos escogió para ser santos y sin mancha y ser adoptados hijos suyos. El Padre nos escogió en Él, en Jesús, para ser santos y sin mancha y ser adoptados hijos suyos. Y lo vamos a profundizar después de que pasemos de este cuadro, hermanos. Dice también en el versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, perdón de pecados por su gracia. En el versículo 11 dice que en Él tenemos herencia. Y dice en el versículo 13, que en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vamos a profundizar estas cosas que inicialmente, no es solamente esto, pero decíamos que en los versículos 9 y 10, que a Dios le plació al Padre reunir todas las cosas en Cristo. Y estas son algunas de las cosas que Él reunió en Cristo y las vamos a profundizar. Entonces, unidad espiritual con Cristo. El mismo contexto dice ahí, aquí vamos a leer Romanos 6, versículos 4 y 5, y nos devolvemos un momentico y dice, por ejemplo, en el versículo 7, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por su gracia, y que somos adoptados hijos suyos en el versículos 4 y 5, y que nos escogió para ser santos y sin mancha, hermanos. Todo lo que dicen estos versículos, nosotros los que ya sabemos que se cumple en el bautismo. Dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él. Mire, juntamente con Él. Por eso estamos hablando de la unidad espiritual con Cristo. Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, se usa dos veces la expresión juntamente con Él. Cuando somos bautizados, sabemos que morimos con Cristo, somos sepultados, resucitamos con Cristo para empezar una vida nueva. Y el mismo contexto dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, han sido perdonados nuestros pecados. Dice también en Gálatas, en cuanto a este mismo punto, unidad espiritual con Cristo, Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces aquí se ve la unidad con Cristo, la unidad espiritual, juntamente con Él, y ahora dice que somos revestidos los que nos hemos bautizado con Cristo. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No solo tenemos unidad espiritual con Cristo, sino que ahora todos los bautizados somos uno, porque entramos a formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Y cuando dice que somos revestidos y tenemos que ver con Cristo, es porque ya formamos parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, hermanos. Habíamos visto en el Evangelio de Juan 17 y 21 al 23 también la unidad espiritual con el Padre y con el Hijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Decíamos allí que la división genera incredulidad en el mundo. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Recordemos que también dice la palabra ya en Juan 3,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto está relacionado con la unidad, hermanos. También leíamos allá en Efesios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa después de haber oído el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él. Ahora, en el bautismo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a mirar la unidad con el Espíritu Santo enseñada por Jesús. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a mirar que esto es condicional, hermanos. Y esta enseñanza es muy importante, hermanos y amigos que se asoman por aquí a nuestro canal para ver estos estudios. Y los que están entrando, hermanos, porque muchas personas piensan que por el mero hecho de leer la Biblia ya están unidos a Dios, y eso no es verdad. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir hasta que no lo veamos ni le conozcamos. Es imposible recibirlo, es algo condicional. Como dice en Hechos capítulo 5 versículos 31 al 33, antes de continuar con el texto de Juan, dice: a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire lo que dice esta parte, hermanos y amigos, que sí, el Señor es nuestro Salvador, y después de que nos arrepintamos, conozcamos su Evangelio y nos bauticemos y recibamos el perdón de los pecados, pues el Señor nos da el Espíritu Santo. Pero si le obedecemos, es condicional. Muchas personas se enojan. Yo he tenido la posibilidad de conocer muchas personas a las que les he predicado y no quieren saber nada de la iglesia. Si usted no quiere saber nada de la iglesia, usted no tiene nada que ver con Cristo, porque el plan de Dios se realiza a través de la iglesia, y la unidad es en la iglesia, hermanos. Y dice, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, y eso es lo que les pasa a muchos cuando les predicamos estas cosas. Continuando ahí en Juan 14, 20 y 21, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, yo en vosotros. Ahí ve usted la perfecta unidad de la cual se hablaba ya en el capítulo 17. Yo decía que podemos aún estar leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, pero si no estamos realmente unidos a Dios, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, no hemos conocido nada, ni estamos unidos realmente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 22 dice que le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu Santo viene Dios a morar en nosotros. En el Espíritu Santo viene la presencia del Hijo y del Padre. Viene Dios completamente a morar en nosotros, hermanos, y hace morada en nosotros. Es condicional, hermanos. Y aquí podemos ver la unidad. Ahora, también Jesús enseñó, hermanos, la unidad con él en la cena. Si usted no está en la iglesia, usted no quiere saber nada de la iglesia, usted no participa de la cena, usted no está unido a Dios. No se engañe, amigo que nos escucha, escudriñe la palabra, acepte esta bendición de Dios y únase de la manera que el Señor está presentando la unidad en su palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 6, 56 y 57, Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. También sabemos que el que come su sangre y bebe su sangre, y come su carne y bebe su sangre, tiene vida eterna.
y tiene derecho a la resurrección del último día, dice la palabra, hermanos. Entonces, no se engañe, amigo, que usted por leer la Biblia y quedarse en su casa, si usted no quiere hacer la voluntad del Señor, usted no está unido a Él. Busque la unidad de la manera correcta. Dice también en 1 Corintios 10, 16, 17 en cuanto a esto, el apóstol Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí le hace la pregunta porque él está hablando de la idolatría y entonces dice que no podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Entonces, aún usted, hermano, si usted se aparta, uno a veces hay hermanos que se han apartado, uno los busca, hermano, pero es que yo no robo, yo no mato, yo no estoy haciendo nada. No, hermano, usted no está en unidad con Dios, con Cristo, si usted no está participando de esta bendición, querido hermano y amigos que nos escuchan. Retomando, al comienzo veíamos las bendiciones espirituales, ahora vamos a mirar que Pablo ora por estos hermanos en Éfeso en los versículos 15 al 23 del capítulo 1, porque como decíamos atrás, el mero hecho de leer la Biblia no nos une a Dios. Si esto fuera fácil de entender, recibirían, creerían y harían su voluntad. Por eso Pablo continúa con esta oración y es lo que vamos a mirar para terminar en este día, hermanos. Y seguiremos con esta serie en la próxima lección, importantísimo. Pero entonces quiero reiterar esto. No se engañe, amigo, no se engañe, mi hermano también. Hay muchos hermanos perezosos que no quieren tener unidad con los otros hermanos, van de vez en cuando a la iglesia, no se unen para hacer ninguna obra de amor, de justicia en la congregación. No nos engañemos, hermanos. Estamos hablando de los aspectos de la unidad y el mero hecho de leer la Biblia y de tratar de ser algo buena persona realmente no nos une a Dios ni nos une entre nosotros. Entonces por eso Pablo continúa haciendo esta oración. Y es lo que vamos a mirar. Entonces, Pablo pide a Dios en oración que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta oración está en el capítulo 1, 15 al 23, y dice más, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. 4 cosas se mencionan importantísimas de la unidad, hermanos. Y entonces dice que si nosotros no entendemos esto, que no es fácil de entender, Él ora para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos estas 4 cosas. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Versículo 18. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Versículo 18 también. Habíamos visto allá en las bendiciones espirituales la herencia, la esperanza también se hablaba allí. Dice, ¿y cuál? Esta es nueva. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 19. Dice, la cual actúa en nosotros los que creemos. Ahora, dice que ese poder, hermanos, actuó, resucitó a Cristo, actuó en la resurrección de Cristo. Actuó en sentar a Cristo a la diestra del Padre y lo sentó sobre todo poder, autoridad, principado, señorío, sobre todo nombre que se nombra, y lo colocó todo bajo sus pies, y termina diciendo que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es versículo 23, ahí me equivoqué, colocó 3, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, hermanos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol cierra este capítulo 1. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 2, viendo estos aspectos de la unidad que nos sirven a nosotros como iglesia y a los que están entrando. Y vamos a terminar, hermanos, mirando que Pablo termina esta oración mostrando a la iglesia como el centro de la unidad con Dios. Y decíamos que ahí en ese versículo 22 y 23 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y quiero volver a decir, amigo y hermanos, si usted no quiere estar en la iglesia, usted no tiene nada que ver con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Si usted le repugna a la iglesia, si usted odia a la iglesia, yo he tratado con personas que no quieren saber nada de la iglesia. Pues lamentablemente ha habido muy mal ejemplo, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo por agradar a Dios y los invitamos a que se unan a esta la voluntad del Señor, porque dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y suena raro lo que voy a decir, ya lo había dicho en un estudio pasado, hermanos. Lo que está diciendo este versículo es que Cristo, Él es el Dios que se hizo carne y vino a mostrarnos la verdad, a unir a la raza humana con Dios, a mostrarnos su voluntad, a que conociéramos esta voluntad. Pero Él no puede hacer nada, hermanos, sino a través de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Nosotros somos las manos, los ojos, los pies para hacer la obra de Dios en este mundo, hermanos. Y como esto no es algo milagroso, hermanos, es algo de fe, entonces uno podría, sí, Dios sí puede hacer, claro, Él es soberano y podría hacer su voluntad, pero el plan de Dios es hacer todas estas cosas por medio de la iglesia, porque ella es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, por medio de la iglesia, Dios quiere traer el conocimiento de la verdad al mundo. Lo vamos a ver, de hecho ya lo vimos en otra lección, en Efesios capítulo 3, me adelanto un poco, lo vamos a ver en Efesios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Y a través de la iglesia son revelados los misterios de la sabiduría y todas las riquezas de la sabiduría, hermanos. Dice allá en el capítulo 3, allá llegaremos, hermanos. Entonces, si usted quiere estar en unidad con Dios, usted debe estar en la iglesia y tratar de entender todas estas cosas que no son fáciles de entender y hacer la voluntad del Señor. Entonces, queridos hermanos, Dios los bendiga. Suscríbase a nuestro canal, visite nuestra página en Facebook y nuestra página El Evangelio Olvidado está en restauración y muy pronto estará nuevamente para servicio de los hermanos y de todos los que nos siguen. Dios les bendiga.